Imaginaos que tenemos la capacidad literal de reescribir la vida. O sea, el código fuente de la naturaleza. Pues resulta que prácticamente ya la tenemos. Os doy la bienvenida a este análisis a fondo, donde vamos a explorar cómo podemos gestionar de forma responsable los avances alucinantes y a veces un poco vertiginosos de la biotecnología del siglo XXI. Estamos en una era donde la ciencia avanza a una velocidad que asusta. Y sí, esto puede resolver problemas globales gigantescos, pero también plantea riesgos existenciales si nos falta un marco moral sólido. Hoy vamos a desgranar cómo la bioética consigue equilibrar este increíble progreso tecnológico con un respeto absoluto por la vida. Y claro, aquí surge el gran dilema. La tensión central de nuestra época se resume en un choque brutal: el inmenso poder de la ciencia moderna frente a la necesidad desesperada de preservar nuestro entorno y nuestra propia humanidad. Porque a medida que nuestra capacidad tecnológica aumenta, permitiéndonos editar genes o alterar ecosistemas enteros, la pregunta cae por su propio peso. ¿El hecho de que algo sea técnicamente posible significa que sea éticamente aceptable? Esa es la gran encrucijada. Para arrojar luz sobre todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos viendo a la bioética como un puente hacia el futuro. Luego analizaremos el impacto real de la biotecnología. Pasaremos al progreso médico y agrícola. Después nos meteremos de lleno en la conservación de la biodiversidad. Y remataremos con la ética de la responsabilidad. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El puente hacia el futuro. Para entender qué pinta la bioética hoy en día, hay que mirar a sus raíces. Si ponemos la dignidad humana justo en el centro de todo el conocimiento biológico, el mensaje es potentísimo. Nos recuerda que no podemos dejar que la enorme maquinaria de la ciencia acabe aplastando a las personas. La ciencia no es la meta final en sí misma, es una herramienta. Una herramienta que tiene que estar siempre al servicio de la gente, protegiendo nuestra dignidad por encima de todo. De esta idea nace un concepto brillante: la bioética global, un término que acuñó el oncólogo Van Rensselaer Potter allá por los años 70. Él no lo veía solo como una especialidad médica más, sino como un puente literal, un puente que conecta los datos científicos más fríos con los valores humanos y filosóficos más profundos. El objetivo final: garantizar que sobrevivamos como especie y que además vivamos mejor, plantando cara a la degradación de nuestro entorno. Y fijaos en el contraste, porque es la clave de todo el asunto. Tradicionalmente, la bioética médica se centraba en el aquí y ahora. ¿Qué hacemos con un paciente concreto? ¿Cómo le alargamos la vida? Los típicos dilemas urgentes de hospital. Pero la bioética global da un paso atrás para ver el bosque entero. Nos exige pensar a largo plazo, evaluar cómo lo que hacemos hoy en un laboratorio va a afectar a la salud de todo el planeta mañana. Es una visión que tiene que integrarse sí o sí en las políticas públicas. Pasamos al punto 2. El impacto de la biotecnología. Hablemos claro sobre la biotecnología. Básicamente es nuestra capacidad de manipular material biológico apoyándonos en la tecnología, casi siempre buscando resultados superprácticos y utilitarios. Es una herramienta poderosísima, pero ojo, es un arma de doble filo de manual. Nos proporciona avances y beneficios que nos salvan la vida, literalmente. Pero si nos ponemos a alterar el equilibrio de la naturaleza a lo loco, los riesgos a los que nos enfrentamos son masivos. Para que os hagáis una idea de la magnitud del tablero en el que estamos jugando, pensad en todos los frentes éticos que tenemos abiertos. En la salud humana lidiamos con temas desde la fecundación in vitro hasta la clonación. En la ciencia estamos trasteando con el genoma y las células madre. Y a nivel medioambiental, el debate sobre los cultivos transgénicos o el equilibrio de los ecosistemas está a la orden del día. Abarca desde la camilla de un paciente hasta la biosfera entera. Hay una frase demoledora de Papa Juan Pablo II que dice: «La ciencia sin conciencia no conduce sino a la ruina del hombre». Y dejando a un lado las creencias de cada uno, esta cita da en el clavo y resume el consenso actual. Nos recuerda que toda esa capacidad tecnológica descomunal que tenemos entre manos necesita urgentemente una brújula moral. Producir por producir o acumular datos sin ningún tipo de ética es la receta perfecta para el desastre. Tercer punto: progreso médico y agrícola. Sobre la mesa tenemos herramientas que son pura ciencia ficción hecha realidad. La genómica, la investigación con células madre o el descubrimiento de nuevos fármacos son saltos de gigante para atajar crisis sanitarias crónicas. Y en el campo, los cultivos transgénicos prometen multiplicar el rendimiento para alimentar a más gente. Pero hay un pero gigantesco: no podemos usarlas a ciegas. Alterar los engranajes básicos de la vida buscando resultados rápidos requiere un cuidado extremo. Aquí es exactamente donde entra en juego lo que llamamos el principio de precaución. Veréis, cuando modificamos circuitos genéticos complejos, muchísimas veces no tenemos ni idea de los efectos secundarios a largo plazo. Este principio viene a decirnos que ante la simple sospecha de que algo pueda causar un daño grave o irreversible, hay que frenar y tomar medidas. No hace falta esperar a que la ciencia confirme el desastre absoluto para empezar a ser prudentes. Es aplicar el sentido común. Cuarto punto:
conservación de la biodiversidad. Si alejamos el zoom para ver el panorama mundial, el reto es enorme. Conservar la naturaleza no puede consistir simplemente en poner una valla alrededor de un bosque y prohibir el paso. Eso ya no funciona. Los ecosistemas más valiosos del mundo están profundamente entrelazados con las comunidades locales y los pueblos indígenas. Así que cualquier plan que pretenda ser un éxito real tiene que respetar y cubrir las necesidades culturales y económicas de esa gente. Todo está conectado. Y de esta conexión nace el gran choque filosófico de nuestra época. Por un lado está la visión antropocéntrica, muy ligada a la industria pesada, que ve a la Tierra como una especie de almacén infinito de recursos a nuestra disposición. Y por otro, el biocentrismo, que frena en seco y dice, un momento, la naturaleza y las especies tienen derecho a existir de por sí, no solo porque a nosotros nos resulten útiles. La bioética ambiental intenta poner orden justo en el medio de esta tensión. Pero claro, encontrar un equilibrio sano requiere bastante más que buenas intenciones. Exige que nos movamos. Hace falta incorporar estos debates en los colegios y en las leyes. Si queremos revertir todo el daño que ha provocado un modelo que ignora el mundo natural, necesitamos una sociedad activa. Gente que participe, que presione para tener políticas públicas fuertes y que entienda, de una vez por todas, que la biodiversidad es nuestro gran patrimonio común. Y llegamos al quinto y último punto. La ética de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de este poder inmenso que hemos ganado sobre la naturaleza? Aquí nos echa un cable brutal el filósofo Hans Jonas. Él lo tuvo clarísimo. Con la capacidad destructiva o alteradora de la tecnología moderna, las normas éticas de toda la vida se nos quedan muy cortas porque solo miraban al presente. Jonas argumentó que necesitamos un chip nuevo, una ética centrada casi en exclusiva en garantizar que el planeta siga siendo viable para los que vienen detrás. Y para aterrizar esta idea, Jonas propuso un concepto fascinante, la heurística del temor. Viene a decir que, ante avances técnicos revolucionarios, en lugar de cegarnos con todo lo maravilloso que prometen, deberíamos fijarnos muchísimo en qué es lo peor que podría pasar. No para bloquearnos o vivir asustados, sino para darnos cuenta de qué es lo que de verdad valoramos de nuestra humanidad y qué cosas no podemos arriesgarnos a perder bajo ninguna circunstancia. Es un toque de atención a la prudencia. Lo que nos exige este principio de responsabilidad en el día a día es súper directo. Te dice, vale, a lo mejor puedes clonar o hacer virguerías increíbles con la ingeniería genética, pero que puedas hacerlo no significa en absoluto que debas. Nos obliga a poner límites racionales, a acortarle las alas a la extralimitación científica cuando hace falta, para asegurarnos de que nuestras acciones de hoy no dinamiten el futuro del planeta. Y así llegamos a la reflexión final que engloba todo este análisis. Es una disyuntiva profunda sobre hasta dónde queremos llevar nuestro poder. Aplicar la bioética no es solo un debate teórico de universidad, es literalmente la red de seguridad de nuestra especie. El cómo equilibremos esa sed constante de innovar con la precaución y el respeto a la vida va a definir qué clase de mundo dejamos. La gran pregunta es, ¿creemos que como sociedad estamos listos para dar ese paso? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.